Hola, qué gusto saludarlos. Bienvenidos al Ritmo del Deporte, aquí desde la Universidad Latina de Costa Rica. Volvemos a invitar aquí a don Randall a Sofeifa. ¿A Sofeifa qué? Corrales. Corrales. No es de familia de don Carlos Sánchez, Corrales. ¿Se acuerda? Fue empresario, propietario del Santos de Guapiles, directivo del Herediano en su tiempo. Bueno, Corrales hay muchos. Sí, ¿verdad? Sí. Y todo de plata. Muy bien. En la Universidad Latina de Costa Rica les estamos transmitiendo sede Heredia, Campus Creativo. Recuerde que aquí usted puede venir, hace el recorrido con su familia, lo llevan a los laboratorios, a las aulas, para conocer los parqueos, las zonas de alimentación, le hacen, le explican cuáles son las carreras, los sistemas de financiamiento, los convenios con universidades internacionales. Vengan a estudiar a la Universidad Latina para que se den cuenta que se van a garantizar un mejor futuro. Bueno, antes de entrar aquí con don Randall, voy a aprovechar para ir de una vez con don Alvin Obando Saborido, el comentario de la semana que presenta Tienda Zona 10. Ahí está Alvin siempre en Tienda Zona 10, esperándolo a usted, diagonal a la Basílica de Santo Domingo de Heredia, y con lo último de los implementos deportivos. Todo lo que usted anda buscando, ahí lo encuentra, y si no, se lo consigue. Llámenlo o consíganlo más bien en sus redes sociales, en Facebook, TikTok e Instagram como Tienda Zona 10 y encontrarán toda la información y sus ofertas. Aquí está don Alvin Obando Saborido. Saludos a todos. De moda, sí, de moda. Se pusieron en tendencia entre los técnicos nacionales los pucheritos, que según el diccionario de la Real Academia Española son gestos o movimientos que preceden al llanto, verdadero o fingido. Los técnicos que pusieron en boga los pucheritos paradójicamente son los dos más importantes del país, Hernán Medford del Deportivo Saprissa y Óscar Ramírez de la Liga Deportiva Alajuelense, ambos plagados de historia y experiencia en nuestro balompié. Los primeros pucheritos hicieron su aparición con Ramírez en la conferencia de prensa posterior a la victoria de Alajuelense 2-0 contra Cartaginés el pasado martes 3 de marzo. Ahí Ramírez, al punto del lloro, mostró su molestia porque tras una muy mala racha del equipo aparecieron las críticas, la crisis y las teorías de que algo estaba pasando a lo interno del camerino del campeón nacional. Se ejemplificó con el mexicano Ronaldo Cisneros, a quien lo sacaron al medio tiempo en Punta Arenas y no estuvo durante la charla. Algo pasa, dijo la prensa, más que ese día Alajuelense volvió a perder jugando pésimo. En la conferencia del siguiente partido le recordaron la crisis del equipo y cuestionamientos. Entonces apareció el otro Óscar Ramírez, con la victoria en el bolsillo. ¿Para qué quieren ver problemas donde no hay? No hay problemas. Este camerino está unido y no separado, expresó muy molesto. Otro periodista le dijo que lo notaba menos extenso en sus respuestas. Caramba, si contesto mucho o hablo mucho, entonces. Si contesto poco, entonces no le sirve. No entiendo, expresó Ramírez aún más enojado. La presión sin duda hace mella en Óscar Ramírez, acostumbrado a los buenos comentarios por su desempeño en el banquillo, que incluso hizo que los manudos volvieran a celebrar un campeonato. Y el show de los pucheritos del Morera Soto se trasladó 20 kilómetros hasta el estadio Ricardo Saprissa el pasado jueves. Ahí Hernán Medford dio un espectáculo de resentimiento hacia un sector de la prensa porque lo cuestionaron por la declaración de que su equipo le había pasado por encima al Herediano tras ganarle 2-1. ¿Para qué voy a hablar? Cuestionando porque dije que somos mejores, 30 años en el fútbol y me cuestionan, adujo entre pucheritos. Y sentenció, mis conferencias son ahora light. Al fútbol nacional no le pasa nada con los pucheritos de Óscar Ramírez y de Hernán Medford, pero a ellos sí. Su imagen se afecta y se convierte en otro más entrevistado por los medios. En el periodismo existe una unión inseparable entre el periodista y los cuestionamientos. Es una unión eterna, indisoluble. Puede ser que en la práctica algunos lo hagan mal, otros no lo sepan hacer y hay quienes lo realizan muy bien. Pero ese vínculo existe y existirá siempre. La mayoría procede con integridad. Recuerden aquella famosa frase que siempre les traigo sobre la labor del periodista. Si su mamá le dice que lo quiere, verifíquelo, cuestione. Imagínense que el ser más importante para uno, la madre, también debe ser cuestionada por un periodista. También el buen periodista está acostumbrado a las rabietas y molestias de sus fuentes de información.
La ética y la moral entran en funcionamiento en esta y otras circunstancias. El periodismo en su esencia es verdadero y por eso es una necesidad. En las redes sociales abundan las mentiras. Por eso el show de los pucheritos no le luce a Hernán ni a Oscar, quienes deben dedicarse a lo suyo, entrenar equipos y hacer mejores futbolistas. Y esperemos que este martes Oscar Ramírez lo logre por el bien del fútbol nacional. Se juega el segundo y definitivo partido que decidirá si Alajuelense, en representación de Costa Rica, puede sacar al poderoso Los Ángeles FC en la serie por la Liga de Campeones de la CONCACAF. Los manudos empataron a 1 como visitantes. Ojalá que Ramírez haga la hazaña y que Medford la repita en el futuro. El fútbol de Costa Rica se los agradecería porque lo necesita. Oscar y Hernán, trabajen y nada de pucheritos. Mi nombre es Alvin Obando Saborío, periodista. Saludos a todos. Bien, muchas gracias, don Alvin. Vamos a ir a la pausa. Si usted necesita hacer un proceso sucesorio, si alguien falleció y esa persona dejó bienes y ustedes le han dicho, es que hacer las famosas mortuales son carísimas. Eso no es tan cierto. Llámenos y podemos darle una asesoría en ese tema, 2232-7791. Mire, es que solo para pleitos sirve. Eso tampoco es cierto. Le podemos ayudar, llámenos al 2232-7791 en todos los procesos sucesorios, toda la información de familia que necesiten. Si tiene problemas con familiares, si tiene problemas con propiedades, le podemos ayudar en todo, con todo lo que ustedes necesiten. Vamos a la pausa y ya venimos. Las relaciones de familia están marcadas por dudas e incertidumbres en materia legal, lo cual no es extraño ni debe preocupar. Bufete Escalante, abogados y notarios. Nuestro grupo de expertos en derecho de familia le estará aclarando sus inquietudes y le recomendará lo mejor para su caso. Matrimonios, divorcios, pensiones alimentarias, normativa referente a los menores de edad, normativa referente a los adultos mayores o personas con capacidades especiales, herencias, sucesorios, testamentos y muchos otros casos. Consúltenos al 2232-7791. Bufete Escalante, abogados y notarios. Descubre la esencia de tu potencial con Humano Inteligencia Empresarial S.A. Creemos en el poder transformador de las habilidades blandas para construir personas empoderadas y funcionales, líderes auténticos y equipos de alto rendimiento. Nos apasiona desarrollar y potenciar esas cualidades humanas que marcan la diferencia. Liderazgo, trabajo colaborativo, inteligencia de las emociones, comunicación asertiva y escucha activa, manejo del cambio, gestión del estrés, resolución inteligente del conflicto, entre otras. Únete a nosotros y conviértete en la mejor versión de ti mismo. Humano Inteligencia Empresarial S.A. Transformamos personas, creamos futuro. Las ofertas y precios bajos abundan en la tienda Zona 10, la tienda para el deporte. Tenemos variedad en ropa deportiva para damas y caballeros, implementos deportivos como guantes, espinilleras, balones y mucho más. Variedad de tenis, tacos para la práctica del fútbol y todo lo que usted necesita para hacer deporte. Estamos ubicados diagonal a la Basílica de Santo Domingo en Heredia. Teléfonos 2201-5267, 8840-4716. Tienda Zona 10, la tienda para el deporte. Con la entrada en vigencia de la zona catastral, cada vez son más frecuentes los problemas de sus propiedades en el Registro Nacional y las municipalidades. Bufete Escalante, abogados y notarios. Nuestro grupo de expertos en derecho real y administrativo le guiará en la solución de su caso. Traslapes, colindancias, servidumbres, informaciones posesorias, procesos testamentarios, donaciones, ventas y traspasos. Consúltenos al 2232-7791. Bufete Escalante, abogados y notarios.
Gracias por continuar con nosotros. Bien, una vez hice una escritura y la señora me decía, pero entonces, ¿qué pasa ahora que yo le estoy donando esta propiedad a mis hijos para que no tengan que hacer sucesorio? ¿Ellos me pueden echar? No. Usted puede seguir viviendo ahí, usted puede seguir disfrutando de todas las cosechas que tiene, puede seguir disfrutando de todas las rentas que ahí tenga. Mientras usted viva, usted puede seguirle sacando provecho a su tierra. ¿Cómo lo hace? Bueno, tenemos una figura en la que usted puede heredar a sus hijos y se reserva ese derecho. Llámenos al 22 32 77 91 y le podemos ampliar esa información. Don Randall, hoy me interesa mucho hablar de la figura. ¿Cuánto medís vos? 1.83. 1,83, yo ando como en 1,70 y yo soy zurdo. Los zurdos somos buenos, excelentes, cracks, humildes, ¿verdad? No somos diferentes. En un mundo de derechos. En un mundo de derecho somos fuera de serie. Sí. Pero no es tanto la habilidad y la estatura, sino que en una oportunidad, usted sabe que yo admiro mucho a don Carlos Watson, es una persona que, Y yo también. sí, qué bueno, que coincidamos, y porque él es un estudioso, es una persona que le ha gustado, ha amado el fútbol y lo ha estudiado profundamente. Y en una oportunidad lo escuché decir que Costa Rica debería empezar a perfilar o a tener un perfil de jugador como perfil internacional que fuera de 1,90 m o 1,83 m o que fuera con un biotipo mejor empacado, que tuviera. Pero yo siento que en Costa Rica, por encima del biotipo, hay que trabajar mucho el tema mental, Claro. porque un día estos escuché a uno de los jugadores decir, en una entrevista que le hicieron, es que hoy en día las transmisiones de televisión se parecen mucho a los videojuegos, y eso me asustó tremendamente, porque Sí. no vamos a quitarnos de que ahora cualquiera con un aparatico de estos te ve a los muchachos ahí pegados, y usted, por ejemplo, usted estudia o se mete en los videojuegos, entonces no sé, antes de entrar al tema del biotipo, ¿qué es más importante en este momento, a sabiendas de que ya alguien nos había dicho que había que perfilar un poco al jugador costarricense y que la parte mental es la que nosotros consideramos en alguna medida que puede ser lo que más nos esté afectando? No, definitivamente, pues dicen que el jugador se forma de arriba hacia abajo y no de abajo hacia arriba, ¿verdad? La parte mental para mí es esencial. Porque de repente van a salir generaciones que ese biotipo se adolece o no está tan marcado en algunas posiciones. Claramente, pues la intención siempre es, por ejemplo, en posiciones claves, vamos a decir portero, ¿verdad? Necesitamos portero con cierta estatura, inclusive cierto rango de apertura de brazos, ¿verdad? Todo eso. Defensas centrales. Ya lo del centro delantero creo que ha cambiado un poco, ¿verdad? Igual, si se tienen las características correctas, pues se adaptará al juego a las diferentes circunstancias. Ahora, yo creo que más allá del tema del biotipo, quitando el tema de que ya dije, de posiciones específicas, el trabajo de la fuerza es importante, ¿verdad? De la fuerza en el jugador, la fuerza es la base de todo, y aunado a eso, si incidimos bien en la parte mental del jugador, ¿verdad? En un complemento con el trabajo que se puede hacer en cancha, yo creo que son la fórmula correcta para tener jugadores de alto rendimiento. Ahora, hay que ser muy claros en algo también, Fabio. La exigencia que le demos a ese jugador también va a marcar mucho su proceso en los años venideros en cuanto a su rendimiento, ¿verdad? Porque, pues hablando de biotipo, imagino que esa comparación siempre se ha hecho, no quitando autoridad o criterios correctos también. Es, por ejemplo, España, dentro de sus cualidades, no tenemos jugadores pues con un biotipo tan grande. Ok, estamos hablando de España con una formación diferente de jugadores. Y es importante saber que en estos momentos y en las circunstancias actuales, Costa Rica no es un equipo que vaya a ser un equipo físico. Si nosotros entramos en ese juego, en esos trámites, contra Panamá, contra Honduras, que nosotros no sabemos parar fuerte, sí está bien, pero nosotros es otra cosa, la velocidad, la viveza, es el buen toque del balón, es
es ese tener posesiones con un sentido de siempre ir al ataque. Yo creo que va más por ese lado, ¿verdad? Por ejemplo, sigo sin entrar con el tema del biotipo, voy primero a la parte esta de la inteligencia. Estamos cayendo mucho en que un jugador no lo han tocado cuando ya se tira, que reclama airadamente, de que le dicen eso no se hace y lo hace, que dicen, perdón, don Eric Lonis, lo que voy a decir, perdón, Dave, yo le insisto a Eric que los jugadores quitan y ponen técnicos, porque los ponen, hacen trabajar. Decían que a Luis Antonio lo quitaron, a Luis Antonio también lo quitaron porque trabajaba 2 horas un día y que en lugar de trabajar 1 hora y media. Es decir, hay tanta duda con respecto a la parte mental del jugador de si yo puedo entender que a veces el calor del juego lo hace reaccionar impulsivamente, pero se está volviendo una costumbre el reclamo, el tirarse al suelo, el perder el tiempo, el simular, y eso nos afecta un poco, aunque tengamos 1,90 m de don Carlos con un gran rango, etcétera. Si tenemos esa mentalidad, no vamos para ningún lado. Primero hay que entender que prácticamente todo se entrena, ¿verdad? Hay circunstancias y condiciones dentro de un entrenamiento donde se puede entrenar todo eso que vos decís. Que es importante saber dónde y cuándo atacarlo, o dónde y cuándo formarlo bien. Porque me imagino que estás hablando ya a un nivel profesional, ¿verdad? Sí, pero Entonces, se dan todos los niveles. claro. Un día estos vi aquí en FUTV una transmisión de un partido de U20 en donde lo que vi en primera lo vi ahí, no lo habían tocado Sí. cuando ya va a vueltas como si le hubiera Yo pasado creo que el tema matapinos. pasa un poco, Fabio, por el enfoque, ¿verdad? A nivel de divisiones menores, quitando la selección, ¿qué estamos promoviendo en el jugador? ¿Cómo ganar o ganar como sea? ¿Entendés? Entonces, la formación de ese jugador es importante para cuando llegue ya a niveles profesionales, tenga todas las áreas cubiertas y el paquete completo, ¿verdad? Que sea un jugador honesto dentro de la cancha, pero dentro de esa honestidad que exista esa viveza que también nos caracteriza. Ojo, esa viveza. Pero esa viveza es saber también que si yo pierdo tiempo me lo van a estar reponiendo al final, porque ahora ya no se escapa ningún detalle. Y más aún con las reglas nuevas que acaban de poner, ¿verdad? Entonces todo eso hay que contemplarlo. Porque dentro de la viveza y la honestidad de un jugador está el saber que hoy el juego y el fútbol es tan demandante que si perdés el tiempo discutiendo con el árbitro, que si perdés el tiempo concentrado en un error que acaba de pasar, en la frustración, se te va el juego. Porque al final, Fabio, el fútbol se convierte en y no ha dejado de ser un juego, se convierte en situaciones en donde tenés que resolver errores. Porque es mentira que un juego, por más perfecto que sea, o por más bien que haya salido, no van a haber errores, siempre van a haber errores. Entonces se trata de solucionar esos errores y por ende aprovechar los errores del rival que posiblemente vos los hayas generado o se den ya por sí solos. Entonces, eso se trata de solucionar errores. Si vos te quedas con la jugada que acaba de pasar, que fue un error, inclusive si fue un acierto, ya vas atrasado en el partido. Pasó esa jugada, buena o mala, la más importante es la que sigue. Pero todo eso se entrena y todos esos comportamientos, todas esas situaciones conductuales se entrenan, valga la redundancia, en los entrenamientos. Ahí es donde nosotros incidimos, ahí es donde el formador o el entrenador incide en el entrenamiento. Ya el partido pues es otra cosa, ya el partido son situaciones que cuando el balón se mueve pues se pueden presentar muchas circunstancias, ¿verdad? Ok, entrémosle al biotipo. Yua no era un jugador muy alto. Kenneth Paniagua, Oscar Ramírez, el que mis ojos se llenarán toda la vida fue con el Pato López. Enrique Rivers, le puedo seguir mencionando. Paté no es un jugador muy alto. Pero estoy hablando de los talentosos, de esos que jugaban ahí. Tuma no era alto. ¿Quién? Tuma, Gilberto Tuma. Martínez. Pero digamos que Tuma no tenía como ese liderazgo de los que le mencioné. Pero le voy a mencionar otros. Juan Carlos Arguedas era un jugador alto. Vos sos un jugador alto. Cancela era un jugador alto. Mariano, Más o menos. Mariano, Sí, Mariano sí. Mariano es un jugador alto. Es decir,
sí se puede encontrar ese biotipo de Ah, no, jugador claro, sí, sí. y sí es conveniente, o como para desechar a los chiquitillos. No, yo creo que ni una ni otra, ¿verdad? Al final, pues vas y ves a un jugador y analizas ciertas cosas. Pues claramente pasará primero por una situación técnica, ¿verdad? Y de habilidad del jugador como tal. Después pasará por cierta noción de juego, vamos a hablar a nivel táctico, por ciertos comportamientos que también uno puede ver dentro de una cancha. Por eso, por ejemplo, a mí me gusta ir a ver, además de los partidos, me gusta ir a ver los entrenamientos de los diferentes equipos, ¿verdad? Ya cuando uno lo tiene con uno entrenando, ya todas esas cosas las logra ver con más detenimiento. Pero no, jamás, o sea, eh, como dije antes, hay posiciones específicas que pues indudablemente van a tener que tener ciertas características físicas. Y yo creo que salen también o han salido buenos puestos o buenos jugadores en ciertos puestos que no han sido del todo, vamos a decir, altos, ¿verdad? Pero, vuelvo y repito, el tema del portero, yo creo que tiene que ser un portero de cierta estatura. El tema de los centrales también. Y eso nos lo dice la experiencia también, Fabio, porque hemos tenido y recopilado cierta información de que a nivel internacional, y está palpable a todo mundo y a la vista, de que centrales de cierta estatura para arriba son importantes dentro del juego, funcionamiento de un equipo. A partir de ahí, pues, como dije antes, la fuerza y el talento que se encuentra en un jugador, yo creo que no está totalmente sujeto a la estatura de... Si es que en algún momento, ahora lo conversábamos, el tema de Suárez, el de la liga, que un técnico de selección dijo que no lo convocaba porque era chiquitillo, pero un jugador con mucho talento. Bueno, no sé en realidad qué pasó con él. Bueno, al final se convierte en algo subjetivo y en algo de gustos, ¿verdad? Porque de repente él cree que para esa posición necesita un jugador de un biotipo diferente. El tema es si tenés ese biotipo para esa posición, ¿verdad? Yo creo que en un país como Costa Rica, donde pequeño, no sé si todas las generaciones saldrán futboleras y en posiciones donde queremos o con un equipo totalmente alto. Yo creo que sí los hay y se requerirá también estudios para saber, por ejemplo, si un jugador tiene cierto talento y tiene un margen todavía para crecer, ¿verdad? Que eso también se puede hacer. Pero condicionar todo a eso, Al biotipo. sí, no sé si sea lo conveniente. Sí, en el caso de las elecciones, vos estás en sub-17, pero en el caso de los procesos de selecciones, ¿se está buscando ese biotipo? ¿O se Para está ciertas buscando el talento? posiciones, sí. Yo, obviamente, si tienes las dos, pues es muy importante. Pero hay que tener algo claro también, Fabio, y lo vemos a nivel internacional. Jugadores con biotipos o con cierta envergadura en su contexto, su aspecto físico importante, pero que juegan, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso también es importante, porque si tenés un buen biotipo, pero de repente con el balón tiene ciertas falencias, ahí ya hay algo que hay que tomar en cuenta, porque el fútbol al final necesitas de cierto talento y ciertas características técnicas que tienen que estar. Sí, el otro día me llamó la atención que acaba de terminar el tema de la eliminatoria sub-20 de este muchacho Cordero, que mide como Matías 300, Cordero. como 300 metros, mide. Ese tipo de figura de por sí ya trae un peso encima. Él ya trae una carga adicional de decir, soy el más alto, tengo que ir a ganarlas todas arriba. O de una vez se le dice, usted es el que tiene que ir a los tiros de esquina y a las jugadas para que usted, como Waston. No, se les empodera, ¿verdad? Porque es una característica que deben de explotar. Más allá de eso, pues debe tener un buen cabeceo. Sí, porque no hacemos Porque nada. puede ser muy alto, pero si no cabecea bien, ¿verdad? Entonces son, como te dije, recursos técnicos que hay que tener. Puede ser también que sirva de repente en una jugada o la muerta como carnada para liberar el juego para otros, ¿verdad? Entonces, sí, inclusive él técnicamente es bastante bueno y tiene la particularidad de que puede jugar
de contención, de volante. Y lo sé porque lo tuvimos en la selección preolímpica en los centroamericanos. Entonces, yo creo que hay que conocer, primero, culturalmente al tico, hay que conocer las características y lo que identifica al tico. Y dentro de eso, creo que la velocidad y el buen fútbol, inclusive algunas veces está por encima de esas cosas, ¿verdad? Voy y sigo con el biotipo. Voy a ponerle ejemplos. Usted fue Paulo Guanchop, que era una pajillilla así, bueno, ¿te acordás? Y volvió empacado. Brian Ruiz se fue y volvió empacado. ¿Por qué nosotros no podemos empacar a los jugadores? Vamos a ver, te voy a hablar desde el conocimiento, lo de Brian, porque nos fuimos juntos, ¿verdad? Y yo lo pongo de esta forma. Por ejemplo, lo del jugador, los delanteros, ¿cuál puede ser el defensa más fuerte al que se enfrenten en el ámbito nacional? Kendall Waston, ¿verdad? Kendall, sí. 1 o 2 veces en 6 meses, ¿cierto? Ok, cuando yo voy con Brian jugando arriba, a ese defensa se enfrentaba todos los días. ¿Qué tiene que hacer Fabio? Pero yo voy al otro ejemplo, voy al otro lado. Dice, porque él lo dijo así, Jonathan McDonald, no me querían sancionar las faltas, decían que yo era un debilucho, que me caía por todo, y me fui al gimnasio, y entonces ahora me paro bien y me sancionan porque dicen que soy yo el que hago las faltas. Claro. Pero se empacó, él se empacó. Claro, y por ejemplo, los que tuvimos una formación de pasar por el gimnasio, por entrenarnos bien, por alimentarse bien, posiblemente en ese tema no estábamos tan descubiertos, pero también uno entiende cuando va afuera que la exigencia es otra, Fabio. O sea, y esa exigencia no la tenemos en el país. Esa es la realidad y no vamos a esconder las situaciones. Ahora, ¿que podemos prepararnos mejor? Por supuesto que podemos prepararnos mejor. O sea, aquí sí podemos empacar más a los jugadores. Claro. Lo que pasa es que se tienen las condiciones para que eso pase. Y te digo más, Fabio, porque existe a veces la crítica. Cuando se le dan las condiciones al jugador para que todo eso pase, lo estamos criticando en el sentido de, pero es que pierden teniendo todas las condiciones. ¿Entendés lo que te digo? Es el balance que a veces no se hace. Pero sí, claro que los podemos preparar. Y, por ejemplo, desde la federación se está tratando de hacer de esa forma. Inclusive tenemos la intención de coordinar totalmente con los equipos para que esa preparación de los jugadores sea aún mejor, respetando obviamente lo de cada equipo, ¿verdad? Pero eso es importante para nosotros, porque al final el rendimiento lo elevan los jugadores desde el ámbito donde están, ¿verdad? Va a ser un paréntesis de lo del biotipo. Bueno, voy a corte. Es que aquí Verónica, mi hija Escalante, es la que produce, entonces ella no me deja hablar. Voy a la pausa y cuando venimos le hago la pregunta. Se lo voy a adelantar para que la vayan ustedes también analizando. Vos tenías una virtud que era el tiro libre y la potencia en el remate. ¿Eso se practica o no se practica? No me diga nada, voy a la pausa y ya venimos. Las relaciones de familia están marcadas por dudas e incertidumbres en materia legal, lo cual no es extraño ni debe preocupar. Bufete Escalante, abogados y notarios. Nuestro grupo de expertos en derecho de familia le estará aclarando sus inquietudes y le recomendará lo mejor para su caso. Matrimonios, divorcios, pensiones alimentarias, normativa referente a los menores de edad, normativa referente a los adultos mayores o personas con capacidades especiales, herencias, sucesorios, testamentos y muchos otros casos. Consúltenos al 2232-7791. Bufete Escalante, abogados y notarios. Descubre la esencia de tu potencial con Humano Inteligencia Empresarial S.A. Creemos en el poder transformador de las habilidades blandas para construir personas empoderadas y funcionales, líderes auténticos y equipos de alto rendimiento.
Nos apasiona desarrollar y potenciar esas cualidades humanas que marcan la diferencia. Liderazgo, trabajo colaborativo, inteligencia de las emociones, comunicación asertiva y escucha activa, manejo del cambio, gestión del estrés, resolución inteligente del conflicto, entre otras. Únete a nosotros y conviértete en la mejor versión de ti mismo. Humano Inteligencia Empresarial S.A. Transformamos personas, creamos futuro. Las ofertas y precios bajos abundan en la tienda Zona 10, la tienda para el deporte. Tenemos variedad en ropa deportiva para damas y caballeros, implementos deportivos como guantes, espinilleras, balones y mucho más. Variedad de tenis, tacos para la práctica del fútbol y todo lo que usted necesita para hacer deporte. Estamos ubicados diagonal a la Basílica de Santo Domingo en Heredia. Teléfonos 2201-5267, 8840-4716. Tienda Zona 10, la tienda para el deporte. Con la entrada en vigencia de la zona catastral, cada vez son más frecuentes los problemas de sus propiedades en el Registro Nacional y las municipalidades. Bufete Escalante, abogados y notarios. Nuestro grupo de expertos en derecho real y administrativo le guiará en la solución de su caso. Traslapes, colindancias, servidumbres, informaciones posesorias, procesos testamentarios, donaciones, ventas y traspasos. Consúltenos al 2232-7791. Bufete Escalante, abogados y notarios. Bien, estamos de vuelta en el ritmo del deporte. El otro día me hacían la consulta sobre una propiedad que tenía una señora que quería traspasar, que quería venderla, pero resulta que no le daban la posibilidad de hacerlo porque no tenía plano. Efectivamente, ahora si usted no tiene un plano registrado, tiene que empezar por hacer el plano. Si tiene problemas de linderos, porque también resulta que a la hora de hacer el plano puede encontrar un traslape, que una finca está montada sobre la otra, que los linderos no coinciden, todo eso le podemos ayudar a resolverlo. Todo lo que tenga que ver con problemas con el Registro Nacional, con sus planos, con la escritura, nos puede ayudar, nos puede contactar al 2232-7791 y con eso le ayudamos muchísimo a resolverlo. Para ir cerrando el bloque, ahora cómo hacer con lo que viene, porque igual a ciegas, porque no se sabe cómo hacemos con cuáles son los rivales. Eso va a pasar, yo creo que por ahí de junio, ¿verdad? Ya cuando todas las selecciones estén clasificadas. Esperemos que los rivales que nos vayan a tocar pues tengan la información. Momento, junio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. En 4 meses hay que hacer 80 fogueos, ¿cómo hacemos eso? Bueno, los fogueos ya se empiezan a solicitar desde ya, ¿verdad? Ojalá... Sin saber los rivales. Sí, ojalá esos fogueos pues sean de una exigencia alta, que eso es importante. Igual pues utilizamos lo que tenemos a la mano y ya conociendo los clasificados empezar a tratar de tener pues bastantes juegos, que eso creo que es importante y que puede hacer diferencia, porque nosotros pasamos insistiendo con los jugadores en que el ritmo internacional es otro, pero el ritmo internacional sí en cancha, pero el ritmo internacional de un viaje, un traslado, cómo me tengo que comportar en un hotel, qué previsiones tengo que tener, no sé, con muchas cosas, con el bus, con todas esas cosas que al final, detalles que pueden influir para que el jugador tenga un rendimiento, pues bueno, ¿verdad? Yo sí he insistido mucho en el tema de los fogueos, para mí es muy importante. ¿Y qué dice él? No, la apertura hacia eso está total, ¿verdad? Pues obviamente hay que entender que los momentos para que eso pase, tiene que haber una concordancia buena entre conseguir el fogueo como tal y también pues los clubes y todo eso, ¿verdad? ¿A qué podemos aspirar? Yo quiero ir a competir y yo sé que se dice mucho que sí, que vamos a ir a competir, pero la idea mía es de verdad presentar un equipo que tenga una idea clara. Yo creo que vamos sobre eso, que juegue buen fútbol,
que sea un equipo que juegue con riesgo. Me encanta el riesgo medido, me fascina. Y que empecemos a poner el nombre de Costa Rica donde debe estar, ¿verdad? Decir o ir poniendo ya ideas en la cabeza de clasificar a cierta fase o lo que sea, pues ya eso lo veremos con el tiempo. Yo creo que eso es importante. Pero ahorita estamos totalmente con la intención de que el jugador, sea cual sea el rival, vaya por todo y obviamente pues siempre con la forma y el cómo hacerlo. ¿Cuánto nos puede cobrar la factura de no haber estado en mundiales antes? Esperemos que para ahora no mucho, siempre pues hay un inicio de todo eso. Ya sé, el año pasado se clasificó al Mundial Sub-17, lo cual es importante. Otra vez lo volvimos a hacer. Yo creo que está igual esa tarea pendiente del Mundial Sub-20, que también es importante. Yo creo que durante algún tiempo sí nos cobró una factura alta, Fabio, y esos procesos naturales son importantes y esperemos que de aquí en adelante pues todos esos buenos resultados que estamos obteniendo a nivel menor nos vayan a dar frutos, pues que es lo importante, o lo que también sucede como importante con el tema de la selección mayor. Uno tiene como el temor de que se quiebran los procesos, de que Sí, a quedan veces, huecos, yo creo que quedan huecos. ¿verdad? Sí. ¿Y cómo subsanar esta parte? Porque yo no sé cómo hacen el monitoreo ustedes para traer los jugadores a la selección, pero a veces como hay jugadores, sobre todo a esas edades, que no continúan o que se Sí, quiebran. Fabio, vos sabes que pues, al final eso hay que tener músculo económico para que todas esas cosas puedan seguir sucediendo. Me llamó mucho la atención, y poniéndolo como ejemplo, el tema de Estados Unidos. A nosotros nos tocó, por diferentes situaciones, armar la selección sub-20 porque habían 2 fogueos contra Estados Unidos. No sé si te acordás del Sí. año pasado. Pues esa selección de Estados Unidos resulta, vamos a ver, los que hasta ahora están en eliminatoria, el año límite son 2007, ¿verdad? De ahí para atrás, 2007, 2008, pueden estar en esa selección. Pues resulta que nosotros jugamos contra Estados Unidos y Estados Unidos era 2006. Pero esa selección 2006 no podía estar en el Mundial que acaba de pasar de Chile, pero tampoco puede estar en esta eliminatoria que viene. Entonces, ¿qué hicieron, Fabio? Hicieron una selección nada más de 2006, con todo su cuerpo técnico, con todas sus condiciones, porque ellos entienden que esos procesos no los pueden dejar botados, Claro, ¿verdad? claro. Y le dan seguimiento, y les dan fogueos, y les dan un montón de cosas, ¿verdad? Nos encontramos con jugadores, porque yo hablé con el entrenador, que hablamos de todo esto, inclusive tuvieron la amabilidad de compartirnos los datos de GPS y demás para hacer ahí un cruce y ver dónde estábamos. Y nos encontramos que habían jugadores de Liverpool, que habían jugadores del Sunderland, que habían jugadores que jugaban en Alemania, Bayern Múnich, que jugaban en Bélgica, ¿verdad? Entonces ellos entienden que no le pueden dejar al azar a esos jugadores que en dado momento van a nutrir también a la selección mayor, ¿verdad? O que ya inclusive pueden estar dando el salto para una selección mayor. ¿Y podemos copiar esos modelos? ¿O es muy difícil? Yo creo que estamos algo largo de eso porque, como dije, se necesita el músculo económico, obviamente pues la materia prima en el sentido de los formadores y los seleccionadores para poder tener diferentes selecciones Sí, es en que cada año. son ¿verdad? generaciones perdidas. Se pierden generaciones y generaciones no de una franja de un año, ¿verdad? Estamos hablando de generaciones 2, 3, 4, 5 años. Cuando los procesos no se culminan con la ida a un mundial, ¿verdad? Que es la realidad nuestra, ¿verdad? Lo ideal que sería, bueno, ahí no se clasifica al mundial, sigamos dándole seguimiento a esa selección. Y te digo más, Fabio, nosotros estamos encargados de la U23, de la preolímpica. Esos son jugadores 2005. Esa 2005 que no clasificó al Mundial U20 de Chile. Pasaron 2, 3 años de que esos jugadores no integraban una selección nacional. Entonces, esos espacios son los que no queremos que... Sí, son que mortales. Claro, claro.
el jugador pierde ilusión. Vos cuando tenías los tacos y decías no fuimos y no fuimos, porque a vos se tocó a vos A mí sí me te tocó tocó. no tener la oportunidad de ir al Mundial Sub-20. Yo particularmente no perdí la ilusión, pero yo no sé si lo has oído muchas veces y es algo popular dentro del fútbol, modo selección. Ese modo selección es otro, Fabio, es otra cosa, es algo diferente de los equipos. Son momentos muy determinados, momentos claves donde tenés que meterte en una dinámica diferente. Eso lo da el modo selección. Entonces, tal vez eso sí se pierde un poco, ¿verdad? Sin meternos con el fondo de la mayor, porque ya hay alguien ahí Sí. nombrado, pero ¿qué es ese bajón anímico, ese modo selección? ¿Qué pasa con esta generación que no fue a este mundial que debimos haber clasificado? Ese jugador, ¿cómo tratarlo? Sí, el tema está en que, O mira, no, nada Fabio, más de darle por la cara y decirle, vamos otra vez. por ejemplo, un jugador que hoy tiene 26, 27 años, ya para el próximo mundial va a tener 30, 31 años. Y no es tanto un tema de edad, sino es un tema de que esa experiencia que se pudo haber vivido yendo a un mundial, cómo fue el mundial, cómo se clasifica, no la van a poder traspasar a la generación que viene porque no supo lo que es ir a un mundial, lo que es estar en un mundial. Entonces, yo creo que va más por ese lado. Siempre se habla de la combinación y creo que lo dijo el seleccionador nuevo de esos jugadores de experiencia con los que vienen emergiendo. Ese es lo ideal, esa combinación, ¿verdad? Correcta de esas partes para que las experiencias se sigan traspasando conforme a las generaciones, porque hay una realidad. Por ejemplo, hoy es muy difícil, creo yo, que por ejemplo, Navas llegue al siguiente mundial, ¿verdad? O que ciertos jugadores lleguen al siguiente mundial. Entonces, es importante estar clasificando mundiales menores, estar clasificando mundiales mayores, que creo yo que se convierte, pues, de alguna forma en obligación, ¿verdad? Ya estamos para Sí. esas cosas. Yo, para ir terminando, yo en Luis José Hernández recuerdo que fue como se me va el nombre de este muchacho de Saprissa que falleció, Gabriel, que Gabriel fue capitán, que Luis José, pero Gabriel sí, o sea que uno los ve proyectados para la mayor, pero al final no los vi ahí. Sí, por ejemplo, Fabio, y pongo el caso personal, selección U17, selección U20, que se nos clasificamos, estuve en el proceso de U23, la que fue a Atenas, pues tuve también la dicha de jugar al Mundial de Clubes. ¿Y cuál es el proceso? Si ya seguís todos esos pasos, ¿qué es lo que sigue? Un mundial mayor. Mundial mayor, que me tocó jugarlo en el 2006, ¿verdad? Inclusive tuve compañeros, el caso de Bolaños, que jugó 2006, 2010 no fuimos, jugó 2014, jugó 2018. Sí, bolas. Ajá, y yo jugué 2006 y 2018. Entonces, ves el proceso que se sigue cuando las cosas, ojo, no van a llegar todos, eso lo tenemos totalmente claro. Pero si de esas elecciones que se van juntando, ¿verdad? Porque ahora tenemos la selección sub-20, la 23, que la 23 en 3 años posiblemente sea la mayor. Entonces, van a tener 25 años. Los de selección U17 de hoy, 21 años. Los de la 20, 23 años. Entonces, ya juntas esas generaciones y sacas 3 o 4 por generación, ya tenés el grueso de la selección. Pero ya han vivido todo ese proceso. Y eso les da, para ir con Hugo, eso les da colmillo para ir a jugar sus clubes del exterior. Claro. Sí, sí. No, y ese es también los clubes del exterior que dicen, está en selección nacional, ha jugado esas cosas. Y este jugador trae este recorrido en selección. Claro. Déjeme ir con Hugo Quesada Fernández, que tiene un resumen de diferentes disciplinas deportivas, y venimos para el cierre. Vamos con la información del triatlón, que hace día no hablamos de este gran deporte porque el Caribe costarricense volvió a vibrar este fin de semana con la realización del Best Tri 2026, evento organizado por Multireto que reunió a decenas de personas en Puerto Viejo de Limón. En una jornada marcada por un gran ambiente deportivo y condiciones climáticas espectaculares, el mar presentó un oleaje inusual fuerte en la zona donde
se disputaría la etapa de natación, lo que añadió un desafío adicional a los competidores. Aún así, un grupo de atletas logró finalizar la prueba de triatlón, pero para aquellos que no están acostumbrados a este tipo de situaciones, pues la organización atinadamente decidió reducir el triatlón a duatlón, o sea, solamente con 2 pruebas, y lo cual, pues, esto permitió que todos terminaran y participaran del evento. En la categoría Best Triatlón masculino, el primer lugar fue para John Garita, seguido por Carlos Moncada y Mauricio Barquero en la tercera posición. En femenino, la victoria fue por medio de Adriana Sánchez. Segundo lugar para Lucía Zamora, que ocupó la segunda posición, valga la redundancia, y María José Mora el tercer lugar. Algunos de los demás resultados pueden seguirlos en la página del evento, pero aquí escuchamos algunas reacciones que nos han enviado. Me siento muy contenta, la verdad estoy demasiado agradecida. Fue un evento muy duro, muy duro, pero bueno, sentía que estaba pues preparada de cierta manera, ¿verdad? Quise afrontar la natación, entré un poco cautelosa, pero donde vi que ya estaba adentro, logramos empezar, ¿verdad? Y ahí se fue dando todo poco a poco. En realidad me sentí bien. Bueno, esta distancia hay que ser un poco cauteloso, ¿verdad? No desesperarse. Cuando salí del agua me dijeron que estaba a 6 minutos de la primera chica. Entonces, usted quiere alcanzarla, pero hay que ser cauteloso, ¿verdad? Porque es una distancia larga. Además de que el ciclismo estaba bastante complicado por las cuestas. Pero sí, me sentí bien, la verdad. Agradecer a los que hacen esto posible, a High Foxy Costa Rica, Physiomotion, Fisioterapia y a Luis Diego Echaverri, mi entrenador. No, muy bonito el evento, las condiciones del mar estuvieron un poco ahí extremas, entonces se canceló lo que es la natación, pero hicimos un duatlón, estuvo muy bonito, la ruta muy explosiva, también llegamos allá por Zixaola, camino a Zixaola, la ruta es espectacular, el evento espectacular, todo perfecto. Bueno, y se viene la vuelta Máster Femenina Quevilix, esta vez con sede en Cañas, así que luego de 6 años de estar realizando esta vuelta, Catherine Herrera, ex ciclista costarricense, o sigue siendo ciclista, pero ahora es organizadora de eventos femeninos de ciclismo, pues ha sido un éxito, ya va creciendo este proyecto que hace mucho tiempo ella quería desarrollar y ahora, pues entonces recibe la buena noticia que ya no solamente, pues el cantón que normalmente lo estaba haciendo allá en Guanacaste lo quería, sino ya ahora Cañas abre los brazos y dice, yo estoy presente. La municipalidad pues le dijo, venga, tráigaselo para acá. Y bueno, les damos algunas situaciones y ahora, pues en buena hora, valga la redundancia, para el esfuerzo de una organizadora y productora de este evento. Tenemos algunas reacciones que nos enviaron. Aquí compartimos con todos ustedes. Bueno, este 17, 18 y 19 de julio viene la 6ª edición de la Vuelta Máster Femenina Colby, que nos recibe en una nueva sede que es Cañas, donde la municipalidad nos ha abierto las puertas y vamos para allá con muchas ganas. Son 3 etapas, en la cual la primera etapa es de 68 kilómetros, saliendo de Cañas, yendo hacia Bagaces y retornando a Cañas nuevamente. La segunda etapa salimos de Cañas, nos vamos hacia la entrada Upala, vamos al Limonal y regresamos a Cañas. Y la tercera etapa es una contrarreloj totalmente plana, en la cual salimos frente a la Municipalidad de Cañas, nos vamos hacia Bebedero y nos devolvemos para 14 kilómetros. Tenemos las categorías desde Premaster con 19 años a 29 años y después la Master cada 5 años, desde la Master A, B, C, D y E. Y pues recordarles que las inscripciones ya están abiertas a partir del día de hoy por la plataforma de Global Sport y tenemos el precio especial para todas aquellas que sean asociadas a Copenhagen Wing o sean asociadas a Mediasport, van a tener un precio especial. Y el surfista Carlos Muñoz logró una muy buena participación esta semana en Australia, donde logró una calificación altísima, 8.83. Esto prácticamente es casi raspando el 9, muy cerca de la marca perfecta, donde enfrentó una ola muy complicada y fue un espectáculo, según lo que cuentan los que estuvieron presentes allá, de cómo Carlos Muñoz, aquí creo que tenemos imágenes de que nos envió Esteban Guilen, el encargado de prensa de la Federación Costarricense de Surf, y que se mantiene muy al tanto de lo que está pasando con los diferentes surfistas. Esta semana fue Carlos Muñoz
Y pues aquí lo vemos de gran manera como enfrenta esas olas con la gran experiencia que él tiene. Es un hombre ya maduro que ha enfrentado olas más complicadas que estas y logró salir con una muy buena calificación y lo coloca entre los mejores 20 puestos, 18 creo que está él en la ubicación a nivel general en la tabla de posiciones, y eso es muy bueno para los intereses del sur de Costa Rica. Yeah, so happy, to be in this interview. It's been a long year, and I guess it's my first interview. So yeah, I'm so happy that happened today. I didn't know what to expect though. I surfed this morning, and it was hard to get the good ones. But yeah, I stick to that left, and then somehow I did a mistake of priority, and the next wave was good. So most of the time I was happy, the ocean tried to play with you, and you find that lock. So yeah, I was very stoked to get the 8 and make it a little easier on myself. And sometimes I get good waves, and then I get a little nervous to back that up. So I was a little nervous, but I find two good ones. So. Bueno, el ciclismo de montaña de Costa Rica brilló lo más alto este fin de semana en tierras guatemaltecas, donde se realizó el Campeonato Centroamericano de Ciclismo de Montaña. Bueno, en la categoría XCC y también el Short Track, así como se le llama, y también en el Olímpico, Costa Rica brilló como nunca, lo que fue jueves, viernes, sábado y el domingo. Consiguieron más de 30 medallas, entre ellas cerca de 15 medallas de oro, porque en este campeonato hubo una gran convocatoria, porque había precadetes, cadetes, prejuveniles, juveniles, sub-23 y la élite. Costa Rica recuperó el liderato también de esta modalidad, porque Luis López, el peluche de Honduras, en la élite no nos dejaba de que un hombre ganara el primer lugar. Y bueno, el caso de Carlitos Herrera se quedó con el primer lugar, Cristel Espinosa se quedó con el primer lugar, también las hermanas García Quiroz, hicieron 1 y 2, y otros atletas más consiguieron varias medallas para Costa Rica, lo cual pues se presagia muy buenas cosas en futuro para lo que va a ser el desarrollo de esta modalidad del ciclismo nacional. Muchas gracias, Huguito. Randall, agradecerte muchísimo y espero que estés pronto de vuelta por acá. Bueno, muchísimas gracias, como te dije al principio. Y mucho éxito. Muchas gracias, siempre es un placer poder hablar con vos de temas tan importantes, ¿verdad? Nos vamos, los esperamos la próxima.